muy especial. Él es Ricardo Tapia Basurto, nuestro experto en debate, quien explicará en detalle la mecánica del concurso. Pero antes les platico un poquito de él. Ricardo es politólogo, maestro en gobierno y asuntos públicos y en innovación educativa por la Universidad de México, especialista en accesibilidad del lenguaje y vinculación ciudadana para el gobierno de la ciudad de Asheville, Carolina. Ha sido profesor de las asignaturas de teoría del discurso y de análisis de las organizaciones públicas en la FCPIS de la UNAM. Ha trabajado como asesor en la oficina del secretario de Zagarpa y en una agencia de comunicación política. Multicampeón universitario, estatal y nacional de debate en diversos concursos. Ha impartido cursos de debate, oratoria y argumentación en más de 50 instituciones públicas y privadas del país. ¿Cómo lo ven? La verdad es que Ricardo es una persona muy especial. Aquí está me gustaría que Cheque pase y explique. Voy a explicar directamente a Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, qué gusto verles. Qué bueno, nos da mucho gusto tenerte por acá. ¿Quieres que nos puedas explicar más o menos cómo va a funcionar la dinámica? Con mucho gusto, pues, al igual que lo han hecho hasta ahora, sumaron las presentaciones de ustedes 8 que han llegado a la final de este Girón Nacional 2023. Se nota que estudiaron mucho para su examen, para el debate, y pues felicidades, que ganen agua en favor. Ahora, la dinámica del día de hoy será muy sencilla, parecida a lo que ya vivieron hace unos días en la Ciudad. Habrá 4 debates, se va a llamar a cada uno de ustedes participantes para que debaten en pareja, sin tiempo de preparación. Esta vez tendrá que hacerlo con la información que ustedes tengan, de los temas que quieran, y tendremos debate 1, 2, 3 y 4 de forma consecutiva. Al final de los 4 debates se va a determinar los 2 puntajes más altos solamente de este debate, solamente de esta ronda, lo que hicimos previamente ya cuenta, solamente estamos acá. Y entonces, las 2 personas que tengan el puntaje más alto serán quienes debatan por una última ocasión en el típico debate de esta gran final. Serán los que terminen al primer y segundo lugar. Y bueno, mucha suerte y mucho éxito, y que les vaya muy bien. ¡Bravo! Es todo un profesional. Y bueno, ha llegado el momento, pero no sin antes presentarles pues, a quien su honor merece. Y ellos son nuestros jueces. En primer lugar tenemos al maestro Mauricio Friedman. Director del Departamento de Educación Judía en la Universidad de Braille. Fue codirector del proyecto educativo Mejankei Israel de Keren Ayesod en México durante 7 años. Coordinador del programa de formación docente de la OFEC de la Universidad de Braille. Licenciado en Pedagogía. Cuenta con una maestría en estudios judaicos de la Universidad de Braille y una maestría en Educación Judía y Educación de Israel por la Universidad George Washington. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la educación judía, tanto formal como no formal. Trabajó por 12 años en la agencia judía dirigiendo el Departamento de Educación Bidui. Durante 8 años trabajó para la Organización Sionista Mundial en el Departamento de Actividades para la Diáspora. Pido aplausos para el maestro Mauricio. Más que nada porque lo conozco y lo admiro desde entonces. Por otro lado, tenemos a la licenciada Dalia Greenberg. Es licenciada en Relaciones Internacionales con mención honorífica por el ITAM. Actualmente se desempeña como consultora de asuntos públicos, donde realiza análisis político y estrategias de cabildeo y mitigación del riesgo político para diversas empresas y organizaciones. Trabajó como investigador en el Departamento de Asuntos Internacionales del ITAM
realizando investigaciones sobre Medio Oriente, migración, feminismo latinoamericano y política exterior de México. Participa como experta en temas internacionales en El Financiero y en Foro TV. La licenciada Dania, la verdad es que no la conocía, pero después de leer eso, también la admiro. Y por último, pero no menos importante, les voy a presentar a un super gobernador. La verdad es que yo me identifico mucho con él, porque yo también soy gobernador. Y él es el doctor Renato Duarte. Como lo mencioné antes, es gobernador y trabajó en Pitui. Además es el representante del departamento de Ashamá de la OSM para América Latina Norte. Fue representante de México ante el 38º Congreso Sionista Mundial. Fue director de Hebreo y Estudios Judaicos en el Colegio Simón. Es licenciado en Pedagogía y en Filosofía, maestro en Filosofía de la Ciencia y doctor en Filosofía por la UNAM, en donde ha sido profesor de Hebreo. Realizó una estancia de investigación en el Centro Melton de Educación Judía de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Desde el 2019 es perito traductor ante el Consejo de la Judicatura Federal. Desde el 2004 es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, a nivel licenciatura y posgrado. En la Universidad de Hebraica ha sido profesor desde el 2008 en los programas de Educación y Estudios Judaicos, siendo director académico de Educación y Bienestar entre el 2018 y 2019. Un aplauso, por favor. Y bueno, como todos saben, no hay segundas partes malas, por eso vamos a correr un segundo video, que es la continuación. Y
pedirle a Cheque que pase para explicar la forma de calificar el concurso, para que a todos quede muy, muy claro. Bravo, Cheque. Buenos días a todos y de entrada felicidades ya por estar aquí con nosotros. A diferencia de la semifinal, donde se descalificaban de manera directa uno a otro, ahora lo que tenemos son los jueces tienen una hoja de calificación, misma que se usó en la semifinal, se van a promediar los 8 debates, acabando los 8 debates vamos a tener el conteo a través de los jueces junto con Ricardo que está en línea y vamos a tener una puntuación del 1 al 8. Los lugares, primero y segundo lugar de esa relación de 8 lugares, debaten por el primer lugar. Quiere decir que los que reciben premio, los que están en automático que ganan, sería el primero y el segundo lugar. Empezamos de cero para un quinto debate para definir el primer lugar del Gidón 2023. Así que, muchas gracias a todos y damos inicio. Excelente, ya arrancamos. ¿Dónde están las tómbolas? Primero sacaremos 2 nombres. El primer nombre es... Son los nombres. Yael Bornovitsky. El segundo nombre es Ari Bornovitsky. Ahora veremos si es a favor o en contra. Yael estará a favor o en contra. Ya se los... ¡A favor! Y en contra. Ahí. La problemática es la número 9. A bordo del barco Alta Elena había migrantes judíos, además de armas, pertenecientes a diferentes grupos clandestinos. ¿Fue correcta la decisión de Ben-Gurión de hundirlo? Perdón, pasó, es importante. Cada participante tiene 3 participaciones. ¿Sí? Su primera participación tiene un cronómetro que está aquí de 4 minutos y después viene la réplica en contra. Empezamos siempre con la réplica a favor, 4 minutos, pasamos en contra, 4 minutos. Las siguientes 2 participaciones son de 3 minutos cada una. Corre tiempo. Buenos días, mi
mi nombre es Diana Kovinsky, vengo representando al Colegio Rotarut y a la TUA Anuar Accioní. Y respecto a si la decisión de Ben-Gurión de unir el marco a Altalena fue correcta, voy a representar la posición a favor. Como dijo Herzl, si lo querés, no será una leyenda, y eso es lo que pasó. Se creó Israel en 1948, se hace la Declaración de Independencia, por fin estábamos teniendo un Estado. Cuando se hace el país, cuando se hace la Declaración de Independencia, Ben-Gurión dice que se va a crear el Sahara. Se van a unir los 4 grupos paramilitares, el Irgun, Lehi, Haganá y el Palmar, y se va a crear el Sahara. Esa era la base del Estado, teníamos que ser todos unidos. Cuando suceda Altalena, el grupo dirigido por Begin, el Irgun, quería traer armas de forma ilegal a Israel. En ese momento estaban en la guerra de independencia y estaban en una tregua. Había una tregua con el resto de los países de que no podía entrar armas a Israel. El hecho de que Begin desafíe las órdenes del primer ministro en ese momento ponía en riesgo toda la integridad del Estado de Israel que se llevaba años buscando desde Herzl. Ben-Gurión tomó la decisión correcta. Ben-Gurión decidió evitar una guerra civil. Decidió usar los principios del Estado primero que otros principios para que hoy en día Israel sea lo que puede ser. Hoy en día tenemos el Sahara que protege a todo el Estado de Israel. ¿Y por qué sucedió? Porque se unieron estos 4 grupos paramilitares. Porque Ben-Gurión tomó la decisión de priorizar el Estado, de priorizar la creación. Estábamos en una guerra de independencia. Estaba la opción de tener el Estado. Si Ben-Gurión no unía a Altalena, esa no hubiera sido nuestra realidad. Además de que lo que Herzl desde el principio buscó era el Charter. El Charter, el reconocimiento internacional del Estado de Israel, del Estado judío. ¿Qué hizo el hecho de que Ben-Gurión haya unido a Altalena? Le dio este reconocimiento a Israel. Le demostró que Israel tiene a un líder fuerte, que Israel tenía a alguien que estaba dispuesto a proteger a sus ciudadanos, incluso hundiendo el barco de otros ciudadanos. Ben-Gurión le demostró a toda la comunidad internacional, a todos los países que votaron en contra, que Israel es una realidad, que hay gente que va a poder protegerlo y que hay un líder fuerte que se va a encargar de proteger el Estado de Israel. Hoy en día podemos ir a Israel, tenemos el Sahara que nos proteja, tenemos el derecho y tenemos el orgullo y el honor de poder ser protegidos por la decisión que Ben-Gurión tomó. No hay nada más que hacer, más que agradecerle por esta decisión. Si metía armas durante la guerra, era una guerra que no era pareja, todos lo sabemos. Si todavía deshacía ese armisticio que se estaba haciendo en ese momento, ponía en riesgo toda la integridad que estaba buscando el Estado. Lo que menos necesitaba durante una guerra de independencia era además una guerra civil. No se lo podían permitir. Ben-Gurión se dio cuenta de esto y evitó una guerra civil y logró que hoy podamos tener el Estado de Israel en Sahara. Muchas gracias. Ari, tu turno. Hola, yo soy Ari Borgonitsky, representante de Anuar Accioní México y Colegio Rotarut. En el tema de abordo del barco Altalena había muy grandes desafíos, además de armas pertenecientes a diferentes grupos clandestinos. Voy a presentar la postura en contra de si fue correcta la decisión de gobierno. Para empezar, tenemos que ver el contexto histórico. En ese momento se estaba peleando la guerra de independencia. Se estaba peleando por tener el Estado de Israel, por tener un Estado judío. En esa guerra, Israel estaba perdiendo. Israel no estaba en una posición de ventaja. Begin lo que trató con el barco de Altalena fue nivelar la situación. En ese momento no se tenía la ayuda que se consiguió después de parte de Estados Unidos, y en ese momento se necesitaba toda la ayuda que se pudiera conseguir. Nosotros no podemos culpar a Begin por los métodos que utilizó para poder buscar la continuidad del Estado de Israel, por poder buscar la independencia del Estado de Israel en un momento en el que no la teníamos, en un momento en
el que si no teníamos esas armas, no se sabía lo que hubiera pasado y no se sabía si hubiéramos ganado la guerra de independencia. En ese momento, Lenin lo único que hizo fue tratar de asegurar que consiguiéramos el Estado de Israel. Ben-Gurión no le hizo caso. Ya se había acordado al respecto del barco de Altalena y Ben-Gurión se retractó del plan en el mismo momento. Un verdadero líder no mata a su propia gente. Dentro del barco de Altalena había varios migrantes judíos. Varios migrantes que lo único que trataban era ir a Israel para poder ayudar al Estado de Israel. Ben-Gurión, como primer ministro, su reacción en lugar de ayudarlos fue asesinarlos. Asesinarlos a ellos junto con la oportunidad de conseguir las armas que pudieran haberle dado mucha ventaja al Estado de Israel. Puede ser que al final no era la decisión correcta, pero en ese momento nosotros no lo sabíamos. Se puede decir que se iba a prender una guerra civil, pero nosotros no lo sabemos. No sabemos si se hubiera aceptado la decisión, hubiera habido una guerra civil, porque en ese momento la guerra civil era entre palestinos y entre israelíes. Ya había una guerra civil en ese momento. No sabemos si hubiera pasado una guerra civil entre diferentes grupos de ellos. Gracias. A continuación va la siguiente réplica a favor. Gracias. Menciona que fue un asesinato. Mi contraparte mencionó que fue un asesinato. Sí, murieron 16 personas que Ben-Gurión lamentó profundamente, pero murieron 16 personas para salvar a todo el Estado de Israel en ese momento. Cabe aclarar que Ben-Gurión dio un previo aviso a Begin. Se le dijo que esas armas no iban a entrar. Se le dio un aviso, se les dio la oportunidad a las personas que estaban sobre Altalena de bajar, de entregar las armas. Fue decisión de ellos abrir fuego. Ben-Gurión dio el aviso. Y sí, se defendió, pero se defendió para poder asegurar la continuación. Incluso Begin, años después, agradece a Ben-Gurión su reacción. Después de la guerra del 67, Begin dice públicamente que qué bueno que no reaccionó con más armas a Ben-Gurión. Incluso el mismo Begin que trajo estas armas se dio cuenta que lo que estaba haciendo era un error. Hundir el Altalena era asegurar el Estado de Israel. Sí, nadie niega que murieron esas 16 personas. A bordo del barco habían 850 que sí pudieron bajar. De las 16 personas fue la consecuencia por hoy tener un Estado. Y estoy segura de que cualquier persona hubiera tomado la misma decisión. Ben-Gurión no es el malo de esta historia. Ben-Gurión lo avisó. Le dijo a Begin constantemente que esas armas no iban a entrar. Cuando Begin decide no entrarlas, esas son las consecuencias de sus actos. Y sí, como menciona mi contraparte, no sabemos si hubiera habido una guerra civil o no. Y qué bueno que no lo sabemos, porque Ben-Gurión dio el Altalena, entonces no podemos saberlo. Pero lo que sí sabemos es que cuando Ben-Gurión dio la orden de crear el Sahar y unir estos 4 grupos paramilitares, Begin lo que hizo es ir en contra de ir a las espaldas del pueblo para traer armas durante un armisticio. Si estas armas hubieran entrado, no solo se podría haber causado esta guerra civil, sino que además se podrían haber causado muchas peores consecuencias a nivel internacional, a nivel con la ONU y a nivel con todas las personas que en ese momento, con esos países que estaban atacando Israel, porque había esta tregua. En una tregua no se pueden meter armas. Begin estaba yendo en contra de la ley internacional para hacer esta consecuencia que, como dice, gracias a Dios no sabemos qué ocurrió. No sabemos si hubo una guerra civil, porque Ben-Gurión pudo ser el líder que se necesitaba y lo dio. Muchas gracias. Les pedimos por favor a todos guardar silencio para que no se distraigan nuestros participantes. A continuación, Ari, réplica, por favor. Mi contraparte menciona que gracias a haber hundido el barco de Altalena se pudo salvar al Estado de Israel. A lo que yo respondo, ¿salvar a quién? ¿Salvar a qué Estado? En ese momento no había un Estado de Israel. En
ese momento estábamos peleando por tener el Estado de Israel. Esas personas, esas 16 personas que se quedaron en el barco de Altalena, no eran más que meramente judíos sionistas, judíos verdaderamente sionistas, que eran gente que tuvo las agallas para hacer lo que se tenía que hacer para poder asegurar lo que es el Estado de Israel hoy en día. Ben-Gurión tuvo suerte de poder haber recibido ayuda después de que haya hundido el barco de Altalena por parte de muchas diversas fuerzas. Si no hubiera sido por esa ayuda, no sabemos lo que hubiera pasado. No sabemos si siquiera se hubiera podido haber conseguido la independencia de Israel. Porque en ese momento no teníamos ayuda de ningún tipo. La guerra mencionó mi contraparte que no hubiera sido pareja. Pero yo lo menciono, la guerra no era pareja. Desde un inicio la guerra no era pareja porque estaba peleando Israel contra 6 diferentes países. Un país que apenas se estaba creando contra 6 países que ya estaban fundados y ya tenían todos los fundamentos que tenían. Nosotros, como mencioné previamente, no podemos culpar a Begin. No podemos culpar a Begin por haber tratado su máximo esfuerzo por haber conseguido la independencia de Israel. Puede ser que Begin después se retractó, puede ser, pero hubo una razón por la que Begin llegó a ser el primer ministro de Israel unos años después. Hubo una razón por la que Begin fue un líder después, y es la misma razón por la que Begin era un líder en ese momento. Muchas gracias. Gracias. Última etapa de listo, 3 minutos. Gracias. Mi contraparte menciona que era gente sionista, que eran puros judíos sionistas. Yo les pregunto, ¿verdaderamente eran sionistas si sus acciones iban a ir en contra de la fundación del Estado? Porque para mí, y creo que para la definición de muchas personas, eso no es ser sionista. Ir en contra de los valores, ir en contra de la creación del mero Estado, no es seguir tus valores sionistas. Mi contraparte también menciona que no había un Estado. Sí había un Estado. En ese momento, Ben-Gurión ya había declarado la independencia de Israel el 14 de mayo de 1948. El Estado ya existía, ya era declarado. Ahora lo que faltaba era meramente el reconocimiento y que acabe la guerra. Y en eso estaban en una tregua, estaban en el armisticio. El proceso iba para bien, iba para que finalmente acabe esta guerra y finalmente tengamos el Estado. Las bases ya existían, las bases llevaban existiendo desde Herzl. Esas 850 personas, claro que iban a ayudar. Y por eso entraron al Estado de Israel. Y por eso fueron recibidos como ciudadanos. Pero esas 16 personas que murieron en el Altalena dieron su vida por hoy tener el Estado. De esas 16 personas, 3 fueron del Sáhara. Los otros fueron del barco. Pero de ese barco habían 850. No todos pelearon. Muchos aceptaron que la decisión era bajarse del barco. Y por eso de 850 fueron 12. Siguiente. Sí, peleábamos contra 6 países. Claro que no era una guerra justa. Para nada era una guerra justa. Pero en ese momento era una tregua. En ese momento era un alto al fuego. En ese momento era reunir fuerzas y era continuar con esta guerra. No ponernos en riesgo de la guerra civil. Y como mencioné previamente, Ben-Gurión tomó la decisión que hoy en día nos hace poder ir a Israel, estar protegidos por el Sáhara y tener la seguridad de que ese es nuestro Estado. Ben-Gurión hoy en día es la razón por la que podemos llamar a Israel hogar. Begin fue primer ministro porque aceptó que Ben-Gurión tenía razón. El mismo organizador de este acto aceptó que Ben-Gurión tenía razón. Y después de esto es cuando subió a ser primer ministro. Entonces, hay que agradecer a Ben-Gurión por hoy poder llamar a Israel un hogar. Gracias. Gracias, Israel. No hay. Israel no es más que un conjunto de ideas. El Estado judío es un conjunto de ideas que lo conforma gente que
Los judíos en 1948 lo que estaban buscando en el Estado de Israel era un refugio. Israel está basado en el judaísmo y está basado en una idea presentada por Herzl, en una idea presentada también por Ben Gurión y en una idea defendida por Begin. Begin, como líder militar, lo único que hizo fue aprovechar el momento del armisticio. Begin tenía los conocimientos para saber cuándo atacar y cuándo defenderse. Begin trató de aprovechar el momento en el que estaba un alto al fuego para poder ayudar al Estado de Israel, para poder ayudar a la milicia del Estado de Israel. Y no sabemos lo que hubiera pasado si ese barco hubiera entrado. Probablemente la guerra hubiera durado menos. Probablemente hubieran habido muchas menos muertes. Muchos judíos que no hubieran dado su vida por el Estado de Israel si tan solo se hubieran tenido ese par de armas más. Muchos judíos que pudieron haber sobrevivido si no hubiera sido porque Gurión decidió poner su ego al frente y no poner su ego al frente y destruir un barco que ni siquiera se sabía lo que iba a hacer. Begin se retractó después, pero se retractó porque vio lo que sucedió. Se retractó porque se dio cuenta de que aún sin el barco Israel recibió ayuda. Porque eso es Israel. Israel es un país que representa esperanza. Israel es un país al que todos quieren ayudar, o al que todos deberían ayudar. Porque Israel representa la esperanza del pueblo judío y representa un refugio para la gente que lo necesita. Begin no hizo más que tratar de asegurar este refugio. Puede ser que sus métodos no hayan sido los mejores, pero eran los que le requerían